Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Heredé una fortuna multimillonaria y mi ex esposo y mi suegra llegaron con un ramo de flores para pedir perdón. Pero se congelaron en el umbral al ver lo que vieron. Recuerdo ese día con tanta claridad, como si fuera ayer, no hace 2 años. La mañana comenzó como siempre, el despertador sonando a las 6:30, el olor a café recién hecho en la cocina donde mi suegra ya estaba ocupada preparando el desayuno para su amado hijo. Nuestra vida juntos, de 4 años, con Andrés, se había convertido en una máquina bien engrasada, donde cada uno tenía su rol. Su madre era la directora principal de esta obra. Andrés era el actor obediente y yo la extra que siempre estaba fuera de lugar, tolerada solo porque sin mí la escena parecería demasiado vacía. Conocí a Andrés en nuestro último año de universidad. Era un chico alto, guapo, con una sonrisa abierta y un sueño de trabajar en una gran empresa constructora. Yo estaba terminando mi licenciatura en lenguas extranjeras y hacía traducciones a medio tiempo en una pequeña agencia. Nuestro romance se desarrolló rápidamente. 6 meses después estábamos viviendo juntos en un apartamento de una habitación de alquiler y un año después de eso, tuvimos una boda modesta. Fue en la boda cuando conocí de cerca a su madre, la señora Elena. Antes de eso, nuestros encuentros habían sido breves y no presté mucha atención a sus miradas intensas y su reserva. Pero en la boda, ella flotaba a nuestro alrededor como una gallina nerviosa, ajustando constantemente la corbata de Andrés, susurrándole algo al oído y lanzándome miradas evaluadoras. En ese momento, pensé que era solo ansiedad maternal. Qué equivocada estaba. 2 semanas después de la boda, Andrés me dijo que su madre estaba vendiendo su apartamento de 2 habitaciones y comprando una casa en las afueras de la ciudad, con la condición de que nosotros también nos mudáramos allí. Es beneficioso para todos, querida, me convenció. Podemos ahorrar dinero en lugar de gastarlo en alquiler. Mamá está envejeciendo y necesita ayuda, y la casa es grande, habrá espacio suficiente para todos nosotros. El espacio era de hecho amplio, una casa de 2 plantas con 4 habitaciones, una sala de estar espaciosa y un jardín bien cuidado, parecía el lugar perfecto para una vida familiar. Pero no podía imaginar lo que significaría vivir bajo el mismo techo con mi suegra. Los primeros meses pasaron relativamente tranquilos. La señora Elena trató de mostrarse en su mejor luz y yo hice todo lo posible por complacerla para ganar su aprobación. Pero gradualmente, su verdadera naturaleza comenzó a salir a la luz. Controlaba literalmente todo, desde la rutina diaria de Andrés hasta el contenido de nuestro refrigerador. Ana, ¿estás segura de que a mi hijo le gustará esta cena? Nunca le han gustado las berenjenas desde que era niño. Andrés está tan cansado del trabajo, necesita más descanso. Quizás no deberías molestarlo con tus conversaciones hoy. Este pañuelo no le queda a Andrés. Le compré otro, más adecuado para sus ojos. Todos los días estaban llenos de tales comentarios inocentes y cada uno de ellos era como una punzada de aguja. Al principio, Andrés a veces trataba de defenderme, pero la señora Elena inmediatamente se convertía en una víctima ofendida. Solo quería ayudar. Pensé en tu bienestar. Si estoy en el camino, puedo irme y así sucesivamente, con lágrimas en los ojos y voz temblorosa. Con el tiempo, noté que Andrés cada vez menos tomaba mi parte en las discusiones. Al principio, simplemente prefería no involucrarse, luego empezó a estar de acuerdo con su madre en cosas pequeñas y, finalmente, comenzó a apoyar abiertamente sus puntos de vista y decisiones. Al final de nuestro primer año viviendo juntos en la casa, sentí físicamente que estaba perdiendo a mi esposo. Él parecía disolverse en su madre, convirtiéndose en su reflejo. Solo el trabajo me salvó de la desesperación. Después de la boda, continué haciendo traducciones, ampliando gradualmente mi base de clientes. Afortunadamente, este trabajo no requería que asistiera a una oficina, así que podía trabajar desde casa. La señora Elena desaprobaba mi trabajo, creyendo que una verdadera mujer debería dedicar todo su tiempo al hogar y la familia,
pero yo seguí traduciendo con firmeza, encontrando no solo una fuente de ingresos, sino también un respiro en él. A veces, cuando todo se volvía demasiado difícil, recordaba a tía Catalina, la prima de mi madre que vivía en la capital. Nos veíamos rara vez, quizás una vez cada 2 o 3 años, pero cada encuentro dejaba una huella cálida en mi alma. Tía Catalina era todo lo contrario a mi suegra, independiente, con un humor brillante, vivía una vida vibrante y llena, viajaba mucho y siempre me traía souvenirs inusuales de sus viajes. Recuerdo especialmente nuestro último encuentro en el cumpleaños de mi madre, un año antes de conocer a Andrés. Tía Catalina me apartó y, mirándome con sus sabios ojos grises, me dijo: Ana, recuerda, nadie tiene derecho a decirte cómo vivir. Construye tu vida con tus propias reglas y nunca, escucha bien, nunca dejes que los demás decidan por ti. En ese momento, simplemente reí y la abracé. Para mí, una chica de 22 años, esas palabras me parecieron solo otra lección de adulto. ¿Cuánto habría necesitado ese consejo ahora? A finales de nuestro segundo año viviendo en la casa con mi suegra, comencé a notar los primeros signos claros de enfriamiento en mi relación con Andrés. Se quedaba más tarde en el trabajo y cuando llegaba a casa, prefería pasar tiempo en la computadora o con su madre, discutiendo proyectos de trabajo. Nuestras conversaciones se volvían cada vez más superficiales y la cercanía cada vez más rara. Cuando trataba de hablar con él sobre eso, él simplemente lo desestimaba con irritación. Ana, deja de inventar problemas. Simplemente tengo mucho trabajo. Y sí, claro, hablo con mamá, es una mujer sabia y da buenos consejos. Deberías escucharla también. Durante esos días, a menudo recordaba nuestras primeras citas cuando Andrés me miraba con adoración, colgaba de cada palabra mía y decía que nunca había conocido a una chica tan increíble. ¿Dónde se había ido ese chico enamorado? ¿O nunca estuvo allí realmente y solo era un niño de mamá que había recibido la ilusión temporal de libertad? Un día, mientras revisaba cosas viejas en el ático, encontré una caja con fotos. Entre ellas había una foto tomada en ese mismo encuentro con tía Catalina. Estábamos de pie, abrazándonos, riendo frente a la cámara, y nos veíamos tan felices y libres. En el reverso de la foto, con la hermosa caligrafía de tía, estaba la inscripción: para mi querida sobrina, recuerda que la libertad es lo más valioso que tenemos. Con amor, Catalina. Estuve mucho tiempo sentada en el suelo polvoriento del ático, mirando esa foto y pensando en lo lejos que me había alejado de esa chica despreocupada de la imagen. En ese momento no sabía que la vida ya me estaba preparando una lección dura pero necesaria. En el tercer año de nuestra vida juntos, traté de reavivar nuestra relación, organicé cenas románticas cuando la señora Elena se iba con sus amigas, planeaba fines de semana juntos, intentaba interesarme por su trabajo. Pero todos mis esfuerzos se estrellaron contra un muro de indiferencia. Andrés parecía no notar mis esfuerzos o, lo que era peor, los tomaba como algo dado. Señora Elena, por el contrario, notaba todo. Nunca me criticaba directamente, pero sabía cómo presentar todo de tal manera que yo comenzaba a dudar de mis capacidades para ser una buena esposa. Andrés está tan cansado hoy, ¿y tú lo atormentas con tus preguntas sobre el trabajo? Decía dulcemente, mirando a su hijo. Oh, qué elección tan interesante para la cena, Ana. Muy original. A Andrés siempre le ha gustado la comida más tradicional. Pero claro, tú sabes mejor que darle de comer a tu esposo. Cada uno de estos comentarios era como una gota de veneno que lentamente envenenaba la atmósfera de la casa. Sentía como poco a poco me perdía a mí misma, convirtiéndome en una sombra que temía hablar. En el cuarto año de nuestro matrimonio, sucedió algo que me abrió los ojos por completo. Recibí un encargo para traducir una serie de documentos de negocios para una empresa internacional, un proyecto prestigioso y bien remunerado. Era una oportunidad no solo para ganar una buena cantidad, sino también para hacerme un nombre en el mundo profesional. Cuando lo mencioné en la cena, esperando que Andrés compartiera mi alegría,
Él solo se encogió de hombros. ¿Y qué? ¿Ahora vas a dedicar aún menos tiempo a la casa? Me quedé atónita. Andrés, este es un paso importante en mi carrera, además, siempre logro mantenerme al día con los quehaceres de la casa. ¿Logras mantenerte al día?, interrumpió la señora Elena. Querida, no te ofendas, pero últimamente la casa no parece estar muy ordenada. Ayer encontré polvo en las estanterías y el fregadero de la cocina estaba lleno de platos sucios. Estaba trabajando en una traducción urgente y... ¿Ves?, interrumpió Andrés. Lo admites, no puedes con todo. Tal vez deberías dejar este proyecto y enfocarte en la familia. No podía creer lo que escuchaba. La persona que antes admiraba mi independencia y profesionalismo, ahora me sugería que dejara un paso importante en mi carrera por limpiar el polvo de las estanterías. No voy a dejar el proyecto, dije firmemente. Esto es importante para mí. ¿Y qué es importante para ti, Ana?, preguntó Andrés con un tono que nunca antes había escuchado. Parece que tu trabajo es más importante que yo y nuestra familia. No es así, y lo sabes. Respondí, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a subir a mi garganta. Solo quiero desarrollarme no solo como esposa y nuera, sino también como profesional. Eso ya lo entiendo, dijo la señora Elena. ¿Entonces el papel de esposa no es lo suficientemente importante para ti? Bueno, eso explica muchas cosas. Esa noche terminó con lágrimas en mis ojos mientras me retiraba a nuestro dormitorio, mientras Andrés se quedaba abajo con su madre, quien, estoy segura, seguía explicándole lo ingrata y egoísta que era la esposa que había elegido. Los siguientes meses estuvieron llenos de conflictos similares. De todos modos, tomé el proyecto y lo completé con éxito, pero la atmósfera en la casa se volvía cada vez más tensa. Andrés casi dejó de hablarme, prefiriendo pasar las noches con su madre o en su oficina. Y cuando finalmente estábamos a solas, cada conversación se convertía en una confrontación. Una noche, noté que hablaba por teléfono durante mucho tiempo, encerrado en su oficina. Cuando salió, le pregunté con quién había estado hablando. No es asunto tuyo, respondió bruscamente. Perdón, pero soy tu esposa, y creo que tengo derecho a saber qué pasa en tu vida, dije, tratando de mantener la calma. ¿Esposa?, se burló. Una esposa de verdad no se interesa por las conversaciones telefónicas de su marido, sino por si está cómodo en casa, si está bien alimentado, si está tranquilo. Tú solo te sientas ahí, tras tu laptop, traduciendo papeles. Quedé atónita. El hombre que tenía frente a mí no se parecía en nada al Andrés del que me había enamorado. Parecía haberse convertido en una copia de su madre, con la misma mirada despectiva, con el mismo tono. Andrés, ¿qué te pasa?, le pregunté en voz baja. Nos queríamos. ¿Qué ha cambiado? Nada ha cambiado, Ana. Simplemente finalmente entendí que cometí un error al elegir. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Me di la vuelta en silencio y me fui, sintiendo como mi mundo entero se desmoronaba. Esa noche no pude dormir, estuve acostada mirando el techo, pensando en cómo habíamos llegado a ese punto. ¿Tal vez realmente fui una mala esposa? ¿Tal vez debería haber dedicado más tiempo a la casa y menos al trabajo? Pero cuanto más lo pensaba, más claro se volvía para mí, no se trataba de mis defectos. El problema era que Andrés nunca me vio como una compañera igual. Quería una asistente sumisa que viviera su vida y compartiera sus, o más bien las de su madre, valores. Y yo quería ser yo misma, quería tener derecho a mi propia opinión, a desarrollarme profesionalmente, a tener mi espacio personal. Y parecía que no había lugar para eso en nuestro matrimonio. Por la mañana decidí intentar hablar nuevamente con Andrés, pero ya se había ido al trabajo sin despertarme, como solía hacer. En la cocina encontré una nota: hoy llegaré tarde. No esperes la cena. Pasé el día tratando de concentrarme en mi trabajo, pero mis pensamientos seguían regresando a nuestra conversación.
Por la noche, cuando la señora Elena se fue a su reunión semanal con sus amigas, decidí preparar la cena favorita de Andrés como último intento por arreglar las cosas. Estaba terminando de poner la mesa cuando escuché el sonido de las llaves en la puerta. Andrés entró y supe de inmediato que algo no estaba bien, su mirada era fría y decidida. «Necesitamos hablar», dijo, ni siquiera mirando la mesa puesta. «Yo también lo creo», respondí, sintiendo como mi corazón comenzaba a latir más rápido. «He preparado la cena». «¿Tal vez no hace falta la cena?», interrumpió. «Ana, he pensado mucho y quiero divorciarme». El mundo a mi alrededor se detuvo. Oí sus palabras, pero no podía entenderlas. ¿Qué? ¿Por qué? Solo pude decir: «Me has hartado». Explotó. Tus constantes quejas, tu trabajo que es más importante que la familia, tu falta de respeto hacia mi madre. Quiero libertad de todo esto, quiero empezar una nueva vida. Lo miré, sin reconocerlo. Ese hombre con el que había vivido durante 4 años, con el que había hecho planes para el futuro, ahora estaba frente a mí, diciendo que ya no podía soportarme. «Andrés, intentemos arreglar las cosas», comencé, pero él negó con la cabeza. «No hay nada que arreglar, Ana. Mamá y yo lo hablamos, la decisión está tomada». Nosotros y mamá, esas palabras sonaron como una sentencia. No lo decidí yo, lo decidimos mamá y yo. En ese momento, la puerta se abrió y la señora Elena apareció en el umbral. Supuestamente había vuelto antes de lo habitual. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con sorpresa fingida. «Mamá, ya le conté todo a Ana», respondió Andrés, y vi como una sombra de satisfacción cruzó el rostro de mi suegra. «Ay, querida». Se acercó a mí con falsa simpatía. «No lo tomes tan a pecho. Es solo que tú y Andrés son personas diferentes. Él necesita una verdadera ama de casa, una mujer que ponga a la familia en primer lugar, y tú, bueno, eres demasiado independiente para nuestra familia». Miré a ambos y algo dentro de mí se rompió por completo. O tal vez, al contrario, algo se puso en su lugar. ¿Sabéis qué? Me sorprendió lo tranquila que sonó mi voz. «Estoy de acuerdo con el divorcio. Tenéis razón, realmente no encajo en vuestra familia. Y, para ser honesta, vuestra familia no encaja conmigo». Señora Elena no esperaba tal reacción, aparentemente se preparaba para lágrimas, súplicas, un ataque de nervios, cualquier cosa, menos una aceptación tranquila. «¿Ni siquiera vas a luchar por tu matrimonio?», preguntó con evidente decepción. «No», respondí con firmeza. «No lo haré. Andrés tiene razón, merece una mujer que comparta su visión de la vida, y yo merezco un hombre que respete mi independencia». En los ojos de Andrés apareció algo parecido a la sorpresa o incluso al arrepentimiento, pero desapareció rápidamente. «Me alegra que lo entiendas», dijo. «Ya hablé con el abogado. El proceso será rápido si no reclamas la casa». «No lo haré». Sonreí. «Toma tu casa, Andrés, tu libertad y tu madre. Empacaré mis cosas y me iré mañana». Esa noche lloré, hundida en la almohada. No por Andrés, ya entendía que mis sentimientos hacia él se habían enfriado hace tiempo, sino por los 4 años perdidos, las esperanzas rotas, la humillación que había soportado. Pero, en lo más profundo, sentía una sensación de alivio, como si el peso que había llevado todos esos años finalmente se hubiera quitado de mis hombros. Por la mañana, cuando Andrés ya se había ido al trabajo y señora Elena se encerró deliberadamente en su habitación, reuní mis cosas. Me sorprendió lo poco que tenía: ropa, mi computadora portátil, algunos libros, un álbum de fotos de la infancia y esa misma foto con tía Catalina. Todo lo demás parecía no ser mío, eran cosas de otra vida, una vida que decidí dejar atrás. Llamé a un taxi y, sin mirar atrás, dejé la casa, que nunca había sido realmente mi hogar. El futuro era incierto, pero,
por alguna razón, estaba segura de que lo lograría. Los últimos meses se convirtieron en una verdadera pesadilla. El ambiente en la casa se volvía cada día más tenso. Si antes señora Elena al menos intentaba mantener las apariencias, ahora demostraba abiertamente su superioridad y su derecho a controlar la vida de su hijo. Andrés siempre fue un chico tan confiado. Decía como si yo no estuviera en la habitación. Demasiado fácil de influenciar. Menos mal que tiene a su madre para abrirle los ojos a la verdad. Y Andrés, que antes me defendía, ahora aceptaba en silencio cada palabra de su madre. A veces notaba algo en sus ojos que parecía arrepentimiento o incluso nostalgia, pero esos momentos eran fugaces. Señora Elena rápidamente lo devolvía a su estado de total dependencia de su opinión. «Hijo, ¿no olvidaste tomar las vitaminas que te preparé?», le preguntaba. «Y ponte un pañuelo, hace viento. No quiero que te resfríes». Y Andrés, un hombre de 30 años, jefe de departamentos en una gran empresa, obedecía tomando las vitaminas y poniéndose el pañuelo como si fuera un niño pequeño. A veces trataba de tener una conversación franca con él, con la esperanza de llegar al Andrés que conocí alguna vez. ¿De verdad crees que soy una mala esposa?, le preguntaba cuando lográbamos estar a solas. Solo sé sincero, sin las frases que escuchas de tu madre. No se trata de si eres mala o buena, respondía él, evitando mirarme a los ojos. Simplemente somos diferentes. Eres demasiado independiente, mamá tiene razón. Una verdadera familia es cuando la esposa crea un hogar fiable para su marido, no corre tras una carrera. Pero tú alguna vez admiraste mi independencia. Le recordé. Dijiste que te gustaba que no fuera como las demás chicas que solo sueñan con el matrimonio. Las personas cambian, Ana, se encogió de hombros Andrés. Maduré y entendí lo que necesito en la vida. Con cada conversación como esa, me daba cuenta cada vez más de que mi marido se había convertido por completo en una marioneta de su madre, y con cada día que pasaba, mi decisión de divorciarme solo se fortalecía. El conflicto alcanzó su punto máximo una semana antes de la fecha del divorcio. Esa noche, señora Elena y yo nos quedamos solas en casa. Andrés estaba retrasado en el trabajo, yo estaba en mi habitación, trabajando en una traducción, cuando escuché un golpe en la puerta. «Ana, ¿puedo hablar contigo un momento?». Señora Elena estaba en el umbral con una taza de café en las manos. Pensé, tal vez deberíamos hablar mientras Andrés no está en casa. Asentí cautelosamente. En los 4 años que llevábamos viviendo juntos, señora Elena nunca había venido a hablar conmigo ni con una taza de té. ¿De qué quieres hablar?, le pregunté, dejando a un lado la computadora portátil. Sobre tu futuro, querida, se sentó en el borde de la cama. Sabes, no te deseo mal. Solo quiero que mi hijo sea feliz. ¿Y crees que él será más feliz sin mí? Creo que no se llevan bien, dijo suavemente. Andrés necesita un tipo de mujer, una ama de casa, tranquila, dispuesta a dedicarse a la familia. Y tú, bueno, tienes otras prioridades, y está bien, pero no para nuestra familia. ¿Para vuestra familia? No pude evitar una sonrisa amarga. Aún no lo entienden, ¿verdad? No existe vuestra familia. El matrimonio es la unión de 2 personas. Andrés tendrá que construir su propia familia sin su constante interferencia. El rostro de señora Elena cambió de inmediato, la máscara de amabilidad se deslizó, revelando una furia helada. ¿Cómo te atreves?, susurró. ¿Crees que no veo lo que has estado intentando hacer todos estos años? Quisiste quitarme a mi hijo, destruir nuestra conexión, nuestra familia. Pero no lo lograste. Andrés siempre será mi niño, y ninguna arribista con ambiciones podrá cambiar eso. Sus palabras fueron como una bofetada, pero, extrañamente, me dieron fuerzas. Finalmente, las máscaras cayeron. ¿Sabes qué, señora Elena?, respondí tranquilamente. Tu hijo es un hombre adulto, no tu propiedad.
Y si realmente lo quisieras, querrías su felicidad, no lo usarías como extensión de tu ego. ¿Qué sabes tú de amor?, exclamó. ¿De amor materno verdadero? He dedicado toda mi vida a este niño. Todo lo que tengo es él. Y ahí fue cuando lo entendí, Esta era la razón de toda la situación. Mi suegra no era solo una madre controladora, era una mujer que había construido toda su identidad en torno a su hijo. Para ella, cualquier nuera sería una amenaza, porque cualquier mujer podría mostrarle a Andrés otra vida, otros valores. Lo siento por ti, dije en voz baja. Siento mucho que no hayas logrado construir tu propia vida y ahora no dejes que tu hijo lo haga. Señora Elena palideció de rabia. Fuera de mi casa, gritó. Inmediatamente. No quiero verte ni un minuto más. Esta también es mi casa, mientras Andrés y yo estemos legalmente casados, respondí tranquilamente, y no me voy a ir hasta el divorcio. Después de eso, pueden disfrutar de su victoria. Pero recuerden, eso no será la felicidad para Andrés, será su prisión. Ella salió de la habitación dando un portazo. Unos minutos después, escuché que estaba hablando por teléfono, probablemente quejándose con Andrés sobre mi comportamiento horrible. Esa noche, cuando Andrés regresó a casa, estaba frío y distante, ni siquiera me preguntó mi versión de los hechos, solo dijo que su madre le contó sobre nuestra conversación y que consideraba mi actitud inaceptable. Ella siempre se ha preocupado por mí, dijo, mirando hacia algún punto distante. ¿Y tú? Ni siquiera intentas entenderla. ¿Y tú intentas entenderme?, pregunté, sintiendo como las lágrimas me subían a la garganta. No hay nada que entender, Ana, respondió el cortante. Simplemente no eres la mujer que necesito para mí y para nuestra familia. Andrés, despierta. Casi grité. ¿Qué familia nuestra? Tú no tienes familia con tu madre. Tú tenías una familia conmigo, con tu esposa, pero elegiste ser el hijo de mamá en lugar de ser un esposo. Esa fue nuestra última gran discusión. Después de eso, prácticamente dejamos de hablar, viviendo como extraños bajo el mismo techo. Señora Elena se regocijó abiertamente, sin ocultar su satisfacción. Comenzó a hablar de la nueva vida de Andrés después del divorcio como si ya no existiera yo. Sabes, hijo, Clara decía que su sobrina se mudó a nuestra ciudad, dijo una vez durante la cena. Es una chica muy dulce, trabaja como maestra en una escuela primaria, muy hogareña y familiar. Tal vez deberían conocerse. Andrés sonrió tímidamente y se encogió de hombros, sin poner objeciones. Yo me levanté en silencio de la mesa y me fui a mi habitación. En ese momento, entendí completamente que no sentía nada por mi esposo excepto lástima. Lástima por una persona que nunca sabrá lo que es ser verdaderamente libre y amado. El día del divorcio llegó en una fría mañana de octubre. El proceso fue rápido y formal, no dividimos bienes, no discutimos nada. Simplemente firmé todos los papeles necesarios y salí del edificio del tribunal como una mujer libre. Espero que ya hayas encontrado dónde vivir, dijo Andrés después de la audiencia. Esas fueron sus últimas palabras dirigidas a mí. No te preocupes, respondí. Siempre he sabido cómo cuidar de mí misma. Él asintió y se dirigió hacia el coche, donde lo esperaba señora Elena. Ella estaba sentada en el asiento del pasajero, mirándome con una expresión triunfante. Me di la vuelta y caminé en la dirección opuesta, sintiendo una extraña mezcla de amargura y alivio. Ese día terminó un capítulo de mi vida y comenzó otro. Aún no sabía qué pruebas y alegrías me depararía el futuro, pero estaba lista para enfrentarlas con la cabeza en alto. En las últimas semanas antes del divorcio, no pude deshacerme de la sensación de que Andrés aún tenía dudas. Varias veces lo vi mirándome con una expresión extraña, como si quisiera decir algo, pero no se atrevía. Un día, cuando nos cruzamos por casualidad en el pasillo, de repente me agarró de la mano. Ana, comenzó con duda, ¿realmente quieres esto?
¿El divorcio? Lo miré fijamente a los ojos, tratando de encontrar en ellos algo del Andrés que alguna vez amé. ¿Y tú? Pregunté suavemente. ¿Qué quieres tú, Andrés? Solo tú, sin las sugerencias de tu madre. Él bajó la mirada, y su mano se deslizó de la mía. Quiero que todo esté bien, murmuró. ¿Bien para quién? ¿Para ti, para tu madre o para los dos? No respondió, solo se encogió de hombros sin poder hacer nada. En ese momento, se oyó la voz de señora Elena desde la cocina. Andrés, ven aquí. Quiero mostrarte una receta que encontré en una revista. Y Andrés, como un niño obediente, se dirigió inmediatamente al llamado de su madre, dejando nuestra conversación sin concluir. Ya no hubo más momentos como ese. Mi suegra parecía haber sentido el peligro y no nos dejaba a solas ni un minuto. Un día antes del juicio, señora Elena organizó un verdadero espectáculo, llamó a sus amigas, otras madres dominantes y controladoras como ella, y preparó algo parecido a una cena festiva. Ellas discutían en voz alta. Qué bien que finalmente Andrés se haya hecho consciente. Ahora su vida va a mejorar y tiene que encontrar a la mujer correcta. La chica debe ser de buena familia, declaraba una de ellas. Con los valores correctos y, lo más importante, que respete a los mayores y sepa crear un ambiente acogedor en casa, no que ande corriendo tras sus carreras, añadía otra, como esas que solo se preocupan por su trabajo. Yo me quedaba en mi habitación, escuchando ese coro y pensando en lo afortunada que era de que todo estuviera por terminar. Solo unos días más y este capítulo de mi vida se cerraría para siempre. Esa noche no pude dormir, me quedé mirando el techo, recordando nuestros primeros días con Andrés, cómo soñábamos con el futuro, cómo hacíamos planes. ¿Dónde y cuándo todo empezó a ir mal? Tal vez desde el principio nuestra relación estaba condenada. ¿O podríamos haberla salvado si yo hubiera sido menos principiante y el más independiente? Por la mañana, cuando bajé a la cocina, allí estaba señora Elena. Llevaba un traje nuevo y parecía que se iba a una fiesta. Ana, dijo con falsa amabilidad, ¿has dormido bien? Hoy es un día importante para todos nosotros. Sí, muy importante, respondí mientras me servía un café. Sabes, no guardo rencor contra ti, continuó mientras alisaba las arrugas invisibles de su falda. Simplemente así son las cosas. No todas las mujeres tienen la capacidad de ser buenas esposas. La miré y de repente sentí algo que se parecía a la lástima. Esta mujer, que había dedicado toda su vida a controlar a su hijo, nunca sabría lo que es el amor y el respeto genuino. Pasaría el resto de sus días manipulando a Andrés, impidiéndole ser verdaderamente feliz. Sabes, señora Elena, respondí tranquilamente, yo tampoco guardo rencor hacia ti. Has hecho todo lo que creíste que era lo mejor para tu hijo. Solo lamento que tu idea de lo que es correcto pueda costarle a él su verdadera felicidad. Ella abrió la boca para responder, pero en ese momento Andrés entró en la cocina y la conversación se interrumpió. Comimos en silencio, cada uno inmerso en sus pensamientos. Luego, Andrés dijo: he llamado a un taxi. Es hora de ir al tribunal. Asentí, subí a mi habitación a recoger mi bolso y miré una última vez la habitación que había sido mi hogar durante 4 años. No sentí nada en el corazón, solo alivio al pensar que ya no tendría que vivir allí. El viaje al tribunal fue completamente silencioso. Señora Elena estaba sentada al frente junto al conductor, yo y Andrés en el asiento trasero, sin mirarnos. Al llegar al edificio del tribunal, nos recibió el abogado de Andrés, un hombre de mediana edad que comenzó a explicar el proceso. Todo será muy rápido, dijo. Dado que no hay disputa sobre la propiedad ni hijos, el proceso tomará el mínimo tiempo. Asentí, escuchando en parte, mis pensamientos estaban lejos. Ya estaba planeando mi nueva vida, lo primero era encontrar un departamento, luego concentrarme en el trabajo, tal vez tomar algunos proyectos adicionales. La sala del tribunal era pequeña y poco acogedora.
La jueza, una mujer cansada de unos 50 años, revisó rápidamente nuestros documentos y nos hizo algunas preguntas formales. Era obvio que para ella esto era solo rutina, otro par de personas cuyas relaciones no resistieron la prueba de la realidad. ¿La razón del divorcio?, preguntó ella, sin levantar la vista de los papeles. Incompatibilidad de caracteres, respondió Andrés. Asentí, confirmando que no tenía sentido entrar en detalles de nuestra dramática situación ante un desconocido. En 20 minutos todo había terminado, la jueza declaró la disolución del matrimonio y nos informó que recibiríamos el certificado de divorcio en unos días. ¡Felicidades! Están libres, dijo ella sin rastro de ironía y llamó a la siguiente pareja. Salimos del edificio del tribunal y respiré profundamente el aire fresco del otoño. Libre. Realmente libre. Señora Elena fue la primera en romper el silencio. Bueno, Ana, espero que seas feliz en tu nueva vida. Su tono claramente reflejaba sarcasmo, pero eso ya no me molestaba. Gracias, señora Elena, respondí sinceramente. De verdad espero que así sea y lo mismo le deseo a Andrés. Andrés estaba de pie, mirando al suelo, como si no supiera qué decir. Finalmente, pronunció esas palabras sobre si ya había encontrado dónde vivir. Después de mi respuesta, se dirigió rápidamente hacia el coche, donde ya lo esperaba su madre. Observé cómo se alejaban, madre e hijo, unidos por unos lazos poco saludables de dependencia. En ese momento comprendí que, a pesar de todo el dolor de los últimos meses, yo salía de esta situación como vencedora. Perdí a mi esposo, pero encontré mi verdadera esencia. ¿Y Andrés? Andrés perdió la oportunidad de conocer lo que es el amor verdadero y la libertad. Con estos pensamientos, me di vuelta y me dirigí hacia mi nueva vida. Los primeros días después del divorcio fueron los más difíciles. Me alojé temporalmente en una pequeña habitación de hotel mientras buscaba una vivienda permanente. El dinero que había ahorrado de mis traducciones me permitía subsistir durante unos meses, pero sabía que debía encontrar ingresos más estables lo antes posible. Cada mañana despertaba con una sensación pesada en el pecho. A pesar de lo racional de mi decisión, emocionalmente estaba destrozada. 4 años de vida, aunque no los más felices, pero aún así mi vida, quedaban atrás, y ahora debía aprender a vivir de nuevo de manera independiente. Pero al mismo tiempo, sentía una extraña sensación de alivio, ya no tenía que adaptarme a las expectativas ajenas, escuchar críticas ni sentirme insuficiente. Podía comer cuando quisiera, dormir lo que quisiera, trabajar al ritmo que me resultara cómodo. Al tercer día después del divorcio decidí llamar a mi vieja amiga Marina. No habíamos hablado casi en un año, mi suegra no aprobaba nuestras reuniones, consideraba a Marina demasiado moderna e independiente, y yo, con vergüenza, cedí a esa presión y gradualmente dejé de verla. Ana. La sorpresa en la voz de Marina era evidente. No puede ser. Te has perdido tanto tiempo que ya empecé a preocuparme. Sentí como las lágrimas me subían a la garganta. Andrés y yo nos divorciamos. Y ahora entiendo cuánto te he echado de menos. Hubo un silencio por un segundo en la llamada y luego Marina dijo con determinación. Dime tu dirección. Estaré allí en 1 hora con vino y chocolate. Cuando llegó, lloré apenas abrí la puerta. Marina me abrazó en silencio y estuvimos así un rato, mientras yo lloraba todo el estrés y el dolor acumulados durante esos años. Ya basta de llorar, dijo finalmente, apartándose de mí y mirándome con atención. Te ves horrible, pero eso tiene solución. Ahora cuéntame, ¿qué te hizo esa bruja? Me reí entre lágrimas. Marina siempre le llamaba bruja a mi suegra, aunque nunca la había conocido. No solo ella, dije, secándome los ojos. Yo misma dejé que todo esto sucediera, dejé que me apartaran a un rincón, que olvidara mis deseos y sueños. Hablamos hasta bien entrada la noche.
Le conté todo sobre la destrucción gradual de nuestra relación, sobre el control de mi suegra, sobre cómo Andrés se transformó de un esposo amoroso a un hijo obediente de mamá. Marina escuchaba sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando o exhalando indignada. ¿Sabes qué es lo más triste?, dije, cuando ya estábamos terminando nuestra segunda botella de vino. No sé si el Andrés del que me enamoré alguna vez fue real. Tal vez siempre fue tan dependiente de su madre, incapaz de tener una opinión propia, o tal vez ella lo destruyó, como intentó destruirme a mí. Eso ya no importa, dijo firmemente Marina. Lo importante es que te has liberado. Y ahora tienes la oportunidad de reconstruir tu vida como tú quieres, no como alguien más. A la mañana siguiente, Marina se fue, pero antes me hizo prometer que mantendría contacto diario con ella. También insistió en que me mudara con ella hasta que encontrara un lugar fijo. Tengo un apartamento de 2 habitaciones, hay espacio de sobra, dijo. Y es mejor que ahora no te quedes sola. Acepté en parte porque no quería gastar dinero en el hotel, pero sobre todo porque realmente temía la soledad, temía el momento en que estuviera sola con mis pensamientos y dudas. Mudarme con Marina fue un salvavidas. Ella vivía en un apartamento pequeño pero acogedor en un barrio residencial. Cada mañana desayunábamos juntas, luego ella se iba al trabajo. Marina trabajaba como diseñadora en una agencia de publicidad, mientras yo me quedaba trabajando en mis traducciones. Necesitas actualizar tu currículum, dijo ella una semana después de mi mudanza. Y deberías revisar tu enfoque de trabajo. Eres demasiado talentosa para solo hacer encargos ocasionales. Tenía razón, durante todos esos años me conformé con proyectos irregulares, sin intentar crecer profesionalmente, en parte porque mi suegra me presionaba constantemente para que me dedicara más al hogar, en parte por mi propia falta de confianza. Las semanas siguientes trabajé activamente en la búsqueda de nuevos clientes. Actualicé mi perfil en sitios de freelance, me puse en contacto con antiguos clientes e incluso publiqué un anuncio modesto en redes sociales sobre mis servicios. Para mi sorpresa, la respuesta fue muy positiva, varias empresas me ofrecieron colaboración continua. ¿Lo ves? Te lo dije. Exclamó Marina cuando le conté sobre los primeros éxitos. Eres una gran profesional, solo que pasaste demasiado tiempo en la sombra de esa familia. A finales de noviembre, aproximadamente un mes y medio después del divorcio, finalmente encontré un apartamento para alquilar, un pequeño estudio a 15 minutos a pie de la casa de Marina. Era sencillo, pero limpio y luminoso, y lo más importante, completamente mío. Nadie podía decirme cómo decorarlo, cuándo limpiarlo o qué cocinar. El día de la mudanza, Marina me ayudó con las cosas y organizó una pequeña fiesta de inauguración, solo nosotras dos con pizza y una botella de champán. Por tu nueva vida, dijo ella, levantando su copa. Por la libertad y la independencia. Sonreí, pero aún sentía incertidumbre en mi interior. ¿Realmente estoy lista para esta nueva vida? ¿Seré capaz de enfrentar todas las dificultades por mi cuenta? La primera noche en mi nuevo apartamento fue extraña, me acosté en una cama desconocida, escuchando los ruidos del hogar y pensaba en lo raro que había sido el giro que tomó mi vida. Hace solo medio año, era una mujer casada, vivía en una casa grande y tenía un estatus determinado. Ahora estaba sola en un apartamento alquilado, empezando de cero. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar profundamente, nadie controlaba cada uno de mis pasos ni criticaba cada decisión. Estaba libre. De manera aterradora, pero maravillosamente libre. En las siguientes semanas trabajé mucho, poco a poco estableciendo mi vida personal y profesional. La cantidad de encargos de traducción aumentaba. Incluso comencé a ahorrar pequeñas sumas para el futuro, aunque aún no sabía qué me depararía ese futuro. Marina se convirtió en mi principal apoyo, nos veíamos casi todos los días, íbamos de compras, al cine o simplemente nos sentábamos en mi casa o en la suya, hablando de todo. Ella siempre me animaba, evitando que cayera en la desesperación o la autocompasión.
¿Sabes qué te falta?, dijo una noche mientras veíamos una comedia romántica. Nuevas experiencias. Estás demasiado centrada en el trabajo, casa, trabajo. Necesitas salir y ver gente. ¿Y dónde sugieres que salga?, pregunté escéptica. ¿A los clubes? Tengo 28 años, Marina. No estoy en la edad para fiestas en clubes. No necesariamente clubes, respondió ella. Hay exposiciones, conciertos, talleres. Incluso cursos. Necesitas conocer a nuevas personas, ampliar tus horizontes. Al principio me resistí, me sentía cómoda en mi pequeño mundo, donde todo era predecible y seguro. Pero Marina fue persistente y al final cedí, me inscribió en un curso de fotografía, un hobby que había dejado de lado después de casarme. La primera clase fue tremendamente incómoda. Me sentía fuera de lugar entre desconocidos, temerosa de decir algo tonto o parecer inexperta. Pero poco a poco el hielo se fue derritiendo. La profesora, una mujer energética de unos 40 años, supo crear una atmósfera relajada, y los demás alumnos resultaron ser personas agradables y amables. Para mi sorpresa, descubrí que la fotografía seguía siendo una pasión para mí. En la universidad me encantaba fotografiar paisajes urbanos, encontrar belleza en las cosas cotidianas. Ahora, con nuevos conocimientos y técnicas, comencé a ver el mundo de una manera diferente. Cada fin de semana salía a cazar fotos, deambulando por la ciudad con mi cámara, buscando tomas interesantes. A veces me acompañaba Marina, otras veces algún conocido de los cursos. Estos paseos no solo me ayudaban a mejorar mi habilidad, sino también a distraerme de los pensamientos tristes. Y los pensamientos tristes seguían llegando. A pesar de todos los cambios positivos en mi vida, no podía dejar de pensar en Andrés, en cómo estaría viviendo ahora, si sería feliz. Varias veces casi marqué su número, pero siempre me detenía. ¿Qué podía decirle? ¿Qué echaba de menos al hombre que él alguna vez fue? ¿Qué lo lamentaba por no haber sido capaz de independizarse? Sería injusto para los dos. En diciembre, cuando la ciudad se cubrió con la primera nieve, me llamó mi madre. Habíamos mantenido el contacto después del divorcio, pero no con frecuencia. Ella y mi padre tenían su propio negocio en otra ciudad y trabajaban mucho. Ana, ¿cómo estás? Su voz sonaba preocupada. Papá pregunta constantemente si necesitas ayuda. ¿Quizás vendrás a pasar las fiestas de Navidad con nosotros? Me lo pensé un momento. Por un lado, extrañaba a mis padres, por otro, no quería escuchar sus simpatías y consejos sobre cómo continuar mi vida. Ellos eran buenas personas, pero a veces eran demasiado insistentes con su preocupación. Gracias, mamá, pero creo que me quedaré aquí, respondí. Tengo mucho trabajo y también debo resolver lo de la vivienda. Ella no insistió, solo suspiró y dijo: Bueno, haz como quieras. Tu padre y yo siempre estaremos felices de verte. Y recuerda, pase lo que pase, siempre puedes volver a casa. Esa conversación dejó un sentimiento ambiguo. Por un lado, me sentía reconfortada al saber que mis padres me apoyaban, por otro, no quería regresar a casa. Quería seguir adelante, construir mi propia vida, no volver al pasado ante las primeras dificultades. A mediados de diciembre, en el curso de fotografía nos dieron una tarea final: preparar una pequeña exposición de fotos sobre el tema transformaciones. Cada alumno debía presentar una serie de 10 fotos que reflejaran este tema. Estuve mucho tiempo pensando en cómo abordar la tarea. La mayoría de mis compañeros elegían temas obvios: la naturaleza en diferentes estaciones, mariposas saliendo de sus capullos, o el proceso de restauración de edificios antiguos. Yo quería algo más personal, que reflejara mi propio proceso de transformación. Finalmente, decidí hacer una serie de retratos, pero no los habituales, sino con doble exposición. En cada foto, la persona se superponía con una imagen que simbolizaba su mundo interior o sus aspiraciones. Para este proyecto invité a posar a mis nuevos conocidos, personas que, como yo,
habían pasado por algún tipo de cambio en sus vidas. Marina fue mi primer modelo, su retrato lo combiné con imágenes de colores brillantes y pinceles, reflejando su naturaleza creativa. El trabajo en el proyecto me absorbió completamente, fotografiaba, experimentaba con las superposiciones, pasaba horas frente al ordenador para lograr el efecto deseado. Era agotador, pero al mismo tiempo increíblemente inspirador. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una verdadera pasión por lo que hacía. La última foto de la serie fue un autorretrato. Durante mucho tiempo no supe cómo combinarlo, qué imagen simbolizaba mi propia transformación. Después de varios intentos fallidos, elegí la imagen de un pájaro saliendo de una jaula, algo banal, pero honesto, reflejando mi estado interior. El día de la exposición fue emocionante. Cada alumno montó su mesa, y los visitantes, en su mayoría amigos y familiares de los alumnos, además de algunos fotógrafos profesionales, pasaban de una exposición a otra dejando comentarios en cuadernos especiales. Para mi sorpresa, mi serie despertó un gran interés, la gente se quedaba mucho tiempo frente a mis fotos, comentaban la técnica, hacían preguntas. Uno de los fotógrafos invitados, un hombre canoso con una mirada atenta, se interesó especialmente por mi trabajo. «Tienes una mirada interesante», dijo, observando detenidamente mi autorretrato. «Mucho dolor, pero también mucha esperanza». «¿Hace cuánto tiempo que te dedicas a la fotografía?» «Antes era un hobby», respondí. «Luego hubo un largo parón y ahora he vuelto a ello». «No lo dejes», dijo seriamente. «Tienes potencial y si te interesa desarrollarte en este campo, aquí está mi tarjeta. Dirijo un curso más avanzado y justamente tengo un lugar libre en el grupo». Tomé la tarjeta sin creer en mi suerte. Este hombre, Óscar Soria, era un fotógrafo conocido en la ciudad, sus trabajos se exponían en galerías y se publicaban en revistas. «Gracias, lo pensaré», murmuré. «Piensa rápido», sonrió él. «El curso empieza después de las fiestas de Navidad y hay mucha gente interesada». Esa noche, con Marina celebrábamos el final del curso y mi pequeño éxito. Ella estaba emocionada con la oferta de Óscar y insistía en que debía aceptarla. «Es una oportunidad», decía Marina, agitando su copa de vino. «Puedes convertir tu hobby en tu profesión. Además, ya tienes experiencia trabajando por cuenta propia». «Pero soy traductora, no fotógrafa», protesté. «Y además, seguro que el curso es caro y ahora cada centavo cuenta». «Primero, puedes ser traductora y fotógrafa», replicó Marina. «Y segundo, considéralo una inversión en ti misma. Si no arriesgas, nunca sabrás lo que podrías haber logrado». Al final decidí arriesgarme, llamé a Óscar, me inscribí en el curso e incluso pagué un adelanto. La cantidad era considerable para mi presupuesto, pero como dijo Marina, era una inversión para el futuro. Pasé la Navidad con Marina, ella organizó una pequeña fiesta con amigos cercanos. Fue ruidoso, divertido, y por un rato olvidé todos mis problemas y dudas. Brindamos con champán, bailamos, jugamos a juegos de mesa y a la medianoche pedí un deseo, que el próximo año me trajera no solo estabilidad, sino también verdadera felicidad. Enero comenzó con una buena noticia. Uno de mis clientes habituales me ofreció un contrato a largo plazo para traducir una serie de materiales educativos. Esto me garantizó un ingreso estable durante los próximos 6 meses y me permitió asistir al curso de fotografía sin preocuparme por tener que elegir entre estudiar o trabajar. El curso de Óscar resultó ser más difícil de lo que esperaba, requería no solo habilidades técnicas, sino también un profundo entendimiento de la composición, la luz y la psicología del retrato. La mayoría de los alumnos eran fotógrafos experimentados, algunos ya trabajaban en el sector. Me sentía una novata entre profesionales, pero Óscar era un maestro paciente y atento. Nunca criticaba con dureza, siempre encontraba algo positivo incluso en los trabajos más fallidos y daba consejos concretos para mejorar. «Tienes lo principal»,
saber ver las emociones y transmitirlas a través de la foto, me dijo después de una de las clases. La técnica llegará con la experiencia, pero la visión o la tienes o no la tienes. Y tú definitivamente la tienes. Esas palabras me dieron confianza. Comencé a experimentar más, sin miedo a cometer errores o parecer una aficionada. Cada día, después de trabajar en las traducciones, practicaba, fotografiaba todo lo que me rodeaba, estudiaba los trabajos de grandes maestros y practicaba la edición de las imágenes. A finales de enero, me di cuenta de que por primera vez en mucho tiempo me sentía realmente feliz, tenía un trabajo interesante, una nueva pasión que podría convertirse en una profesión y buenos amigos. Nadie me controlaba, nadie me criticaba, nadie me hacía sentir insuficiente. A veces aún pensaba en Andrés, pero ahora esos pensamientos no me causaban dolor, más bien una leve tristeza por lo que pudo haber sido si él hubiera encontrado la fuerza para liberarse de la influencia de su madre. Pero esa era su vida y su elección, y ahora yo tenía mi propio camino. En febrero, Marina comenzó a salir con un nuevo chico y pasó la mayor parte del tiempo con él. Me alegraba por mi amiga, pero me sentía un poco triste por la falta de la rutina diaria, las cenas juntas, las noches de cine, las largas conversaciones con una copa de vino. Sin embargo, eso me dio más tiempo para el trabajo y la fotografía. Incluso comencé un pequeño blog en redes sociales donde publicaba mis fotos y compartía mis pensamientos sobre la vida después del divorcio, sobre encontrarme a mí misma, sobre superar las dificultades. Para mi sorpresa, el blog se hizo popular rápidamente, muchas mujeres que se encontraban en situaciones similares me enviaban mensajes privados, compartían sus historias, pedían consejos. No me sentía lo suficientemente sabia o experimentada para dar consejos, pero trataba de apoyar a esas mujeres como Marina me apoyó a mí. A principios de marzo, casi 6 meses después del divorcio, ocurrió algo que cambió mi vida. Estaba revisando mi correo, como solía hacer todas las mañanas, mirando nuevos encargos de traducción, cuando vi un correo con una dirección inusual, de una notaría. Al principio pensé que era un error o incluso spam, pero el correo parecía demasiado formal para ser spam y mi nombre completo y dirección estaban correctamente indicados. Estimada Ana Telles, decía el correo, la Notaría 7 le informa de la necesidad de su presencia para la tramitación de la herencia dejada por Catalina Sánchez, quien falleció el 25 de febrero del presente año. Leí estas líneas varias veces, sin creer lo que veía. ¿Catalina había muerto y me había dejado una herencia? Esto me parecía increíble, no nos habíamos visto en varios años, solo nos enviábamos tarjetas en los días festivos. ¿Por qué decidió dejarme algo? En el correo estaba el número de teléfono del notario y llamé inmediatamente para asegurarme de que no era un error. No, señora Ana, no es un error, confirmó una voz femenina seca. Catalina Sánchez realmente la nombró única heredera de todos sus bienes. Necesitará presentarse con los documentos que acrediten su identidad y relación con la fallecida. ¿Y qué incluye la herencia? Pregunté con cautela. Esta información solo la puedo proporcionar en una reunión personal, respondió la voz. Pero puedo decirle que se trata de una propiedad considerable. Después de esta llamada, me quedé sentada un largo rato, mirando al frente. Catalina había muerto, y esa idea me llenaba de profunda tristeza. Ella había sido una persona vibrante, libre, llena de vida y energía, y ahora ya no estaba. Llamé a mi madre para saber si ella sabía sobre la muerte de tía Catalina. Resultó que sí, la habían notificado enseguida después del funeral. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté, con algo de resentimiento. Querida, tú estabas tan ocupada con ese divorcio, suspiró mamá. No quería añadir más razones para que estuvieras triste. Además, no eran tan cercanas. Pero ella me dejó una herencia, mamá, exclamé. Justo me llamó el notario. En el otro lado de la línea se hizo un silencio. ¿Herencia?, preguntó finalmente mamá. ¿Qué herencia? Según sé,
Catalina solo tenía un apartamento. No sé, admití. El notario dijo que me daría detalles en persona, pero mencionó que se trataba de una propiedad significativa. Mamá se quedó pensativa. Pero el apartamento en el centro de la ciudad por sí solo vale mucho, dijo ella. Pero, sinceramente, no entiendo por qué Catalina te eligió a ti. Solo se vieron unas cuantas veces. Yo tampoco lo entendía, pero recordé nuestra última conversación, sus palabras sobre la libertad y el derecho de elegir nuestra propia vida. Tal vez ella vio algo en mí que yo misma no había notado entonces. Al día siguiente tomé un billete de tren. El notario había programado una cita para 3 días después y decidí que lo mejor era llegar antes para poder gestionar los trámites y, posiblemente, visitar la tumba de Catalina. Antes de partir, compartí la noticia con Marina. Ella también se sorprendió, pero inmediatamente comenzó a hacer planes optimistas. Imagínate, tal vez ahora tengas tu propio apartamento, exclamó ella. No tendrás que gastar dinero en alquiler. No creo que me mude allí, dije pensativa. Toda mi vida está aquí, mi trabajo, los cursos, mis amigos. Pero puedes vender el apartamento, se encogió de hombros Marina. Y con ese dinero podrías comprar algo aquí o alquilarlo y obtener ingresos pasivos. Asentí, pero mis pensamientos estaban lejos. La muerte de Catalina me hizo reflexionar sobre la vida y la muerte, sobre las relaciones entre las personas, sobre qué huella dejamos detrás de nosotros. La ciudad me recibió con un viento frío de marzo y lluvia ligera. Me alojé en un pequeño hotel cerca del centro, dejé mis cosas y me dirigí inmediatamente al cementerio. La tumba de Catalina era reciente, ya tenía una lápida temporal, una simple cruz de metal con una placa. Coloqué un ramo de flores que había comprado de camino y me quedé allí largo rato, recordando nuestra última reunión, sus palabras, su risa, su amor por la vida. Gracias, susurré, por todo lo que hiciste por mí, aunque no supieras lo importante que fue. Paseé por la ciudad, tratando de imaginar cómo habría vivido Catalina allí. Ella rara vez hablaba sobre su vida, yo solo sabía que trabajaba como traductora, como yo, viajaba mucho y nunca se casó. A la mañana siguiente me dirigí a la notaría. Era un edificio antiguo en el centro de la ciudad, con techos altos y suelos que crujían. La notaria, una mujer mayor con un rostro serio y ojos atentos, me recibió en su despacho. ¿Ana Telles? Examinó mi pasaporte con atención. Sí, todo está en orden. Siéntese, tenemos una conversación seria. Me senté, sintiendo como mi corazón latía más rápido. ¿Qué tan serio podría ser esto de la herencia? La señora Catalina redactó su testamento hace un año, comenzó la notaria, sacando una carpeta gruesa del cajón. En él, usted fue nombrada única heredera de todos sus bienes. Debo decir que estos bienes son bastante significativos, abrió la carpeta y comenzó a enumerar. Un apartamento de 3 habitaciones en el centro de la ciudad, con una superficie total de 98 metros cuadrados, cuentas bancarias en 3 bancos diferentes con un total de, mencionó una cifra que me dejó sin aliento. Y también acciones de varias grandes empresas por un valor de, y de nuevo una cantidad que parecía irreal. Me quedé sentada, atónita, sin creer lo que oía. ¿Cómo pudo Catalina tener tal fortuna? ¿Y por qué decidió dejarme todo eso? Además de los bienes materiales, Catalina le dejó una carta, continuó la notaria, sacando un sobresellado de la carpeta. Ella pidió que se la entregara personalmente cuando viniera a gestionar la herencia. Con manos temblorosas tomé el sobre, en él, con una caligrafía cuidadosa, Catalina había escrito, Ana. Ábrelo a solas. Todos los trámites los podemos resolver en unos pocos días, dijo la notaria de manera práctica. Necesitará firmar varios documentos, confirmar su identidad y relación con la fallecida. Después, los bienes pasarán a ser de su propiedad. Asentí, aún incapaz de procesar lo sucedido. Ahora,
si no tiene preguntas, le propongo mostrarle el apartamento de Catalina, continuó la notaria. Está cerca de aquí, y yo tengo las llaves. Salimos de la notaría y nos dirigimos a una casa antigua en una de las calles principales de la ciudad. Al subir al tercer piso de la casa, con techos altos, la notaria abrió una puerta pesada y entramos en un espacioso vestíbulo. El apartamento de Catalina era justo como lo imaginaba, luminoso, amplio, lleno de libros, recuerdos de diferentes países y objetos de arte inusuales. Las grandes ventanas daban a una calle tranquila, llenando la habitación con una luz suave. La dejaré sola, dijo la notaria, entregándome las llaves. Mañana a las 10 la espero en la notaría para formalizar los documentos. Cuando se fue, recorrí lentamente el apartamento, tocando las pertenencias de tía, inhalando el perfume que aún permanecía en el aire. En la mesita de noche había una foto, la misma de nuestra última reunión, donde estábamos sonriendo y felices. Me senté en el sofá del salón y abrí el sobre con la carta. Dentro había varias páginas escritas con la caligrafía familiar. Querida Anita, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy viva. No llores demasiado. He vivido una vida larga y feliz, llena de aventuras y descubrimientos. Y uno de mis grandes descubrimientos fuiste tú, mi querida sobrina. Probablemente te sorprenda mi decisión de dejarte todo lo que tengo, ya que no estábamos especialmente cercanas, solo nos veíamos de vez en cuando. Pero en esos pocos momentos en los que nos vimos, vi en ti lo que una vez vi en mí, el deseo de libertad, de independencia, de vivir plenamente. Te he observado desde lejos todos estos años, vi cómo te casaste, cómo poco a poco se apagaba tu sonrisa, cómo se extinguía la chispa en tus ojos. Reconocía en esto a mi hermana menor, tu madre, que alguna vez también fue brillante e independiente, pero que poco a poco permitió que la vida y las convenciones la encerraran en un molde. No me metí, porque creía que cada quien debe elegir su propio camino. Pero esperaba que algún día encontraras fuerzas para escapar de la jaula que tú misma te habías construido. Y ahora me enteré de tu divorcio. Puede que te parezca extraño, pero me alegró saberlo, me alegró que no tuvieras miedo de empezar de nuevo, que no temieras a la soledad y a la incertidumbre. Ahora quiero ayudarte a construir una nueva vida, la que siempre soñaste. El dinero que te dejo ha sido acumulado durante años de trabajo y buenas inversiones. El apartamento es mi hogar, donde fui verdaderamente feliz. Todo esto ahora es tuyo. Y usa estos recursos sabiamente, no para esconderte de la vida, sino para participar más plenamente en ella. No sé cuándo recibirás esta carta. Tal vez ya hayas comenzado un nuevo capítulo de tu vida. Si es así, que mi regalo te ayude a escribirlo exactamente como lo deseas, sin mirar atrás, sin temor al futuro. Recuerda, la libertad es lo más valioso que tenemos. No dejes que nadie te la arrebate de nuevo. Con cariño, tu tía Catalina. Releí estas líneas una y otra vez, sintiendo cómo las lágrimas caían por mis mejillas, no lágrimas de dolor, sino de gratitud y una especie de liberación profunda. Al día siguiente firmé todos los documentos necesarios y me convertí oficialmente en la dueña del apartamento en el centro de la ciudad y de una fortuna cuyo tamaño aún me parecía irreal. Estaba de pie en la calle, frente a la notaría, sosteniendo una carpeta con los documentos en las manos, sin saber qué hacer a continuación. Mi primer impulso fue llamar a mi madre y contarle todo, pero algo me detuvo. De alguna manera, sentía que debía reflexionar sobre este acontecimiento por mí misma antes de compartirlo con alguien más. Regresé al apartamento de mi tía Catalina, ahora mi apartamento, y pasé allí unos días más, acostumbrándome poco a poco a la idea de mi nuevo estatus. Ya no era solo una mujer divorciada intentando sobrevivir como freelance. Era una mujer independiente, solvente, con perspectivas que antes ni siquiera soñaba. Una de esas noches, sentada en una silla cómoda junto a la ventana, mirando la ciudad nocturna, tomé una decisión: no iba a vender el apartamento, como me había sugerido Marina.
Este lugar era especial para mi tía Catalina y ahora lo sería para mí. Viviría en 2 ciudades, alquilaría un apartamento donde estaba viviendo ahora, pero iría regularmente a este lugar para trabajar, pensar, crear. ¿Y el dinero? Parte de él lo invertiría en mi educación. Los cursos de fotografía de Oscar fueron solo el principio. Quería desarrollarme seriamente en este campo, tal vez incluso abrir mi propio estudio algún día. Otra parte del dinero la invertiría. Mi tía Catalina fue una gran inversora y quería continuar con su enfoque. El resto lo dejaría como colchón de seguridad y para gastos corrientes. Al llegar a casa, lo primero que hice fue contarle las novedades a Marina. Estaba sorprendida, pero rápidamente pasó del asombro a una excitación alegre. «Ana, esto es increíble», exclamó ella. «Ahora eres prácticamente rica, puedes hacer lo que quieras». «No exactamente rica», sonreí, «pero sí, ahora tengo oportunidades de las que antes solo podía soñar». «¿Y cómo vas a aprovechar estas oportunidades?», preguntó Marina. Le conté sobre mis planes de vivir en 2 ciudades, invertir en mi educación y tal vez abrir mi propio estudio de fotografía. «Sabes», dijo pensativa, «si esto hubiera pasado justo después de tu divorcio, Andrés se habría mordido los codos de envidia». De repente me di cuenta de que ni siquiera había pensado en Andrés cuando me enteré de la herencia. Hace apenas unos meses, probablemente habría sentido una satisfacción vengativa al pensar que él se enteraría de mi repentina riqueza. Pero ahora no me importaba lo más mínimo lo que pensara Andrés, su destino ya no me concernía, y el mío tampoco le concernía a él. Durante el siguiente mes me dediqué activamente a poner en marcha mis planes. Encontré un buen asesor financiero que me ayudó a desarrollar una estrategia de inversión, me inscribí en varios cursos de fotografía, incluido un intensivo de retratos en Madrid. También decidí mudarme a un mejor apartamento, un amplio piso de 2 habitaciones en una buena zona, no demasiado lujoso, pero cómodo y luminoso, con un despacho que podía usar como mini estudio para retratos. La vida empezó a mejorar y sentía que finalmente iba por el camino correcto. La herencia de mi tía Catalina no solo era una riqueza material, me dio la libertad de elegir, la posibilidad de seguir mis verdaderos deseos sin preocuparme por el futuro. La primavera llegaba a su fin cuando finalmente terminé de amueblar mi nuevo apartamento en el exclusivo complejo Park Avenue. Era un amplio apartamento de 3 habitaciones en el 14º piso, con ventanas panorámicas y vistas al parque de la ciudad. Tal vez demasiado grande para una sola persona, pero me enamoré de él desde el primer vistazo, luminoso, aireado, con techos altos y una distribución moderna. La decisión de comprarlo fue espontánea. Cuando Alejandro me mostró varias opciones en ese barrio, no insistió, solo sugirió que lo viera, sabiendo de mi amor por los espacios grandes y luminosos. Y cuando entré en este apartamento, lo sentí inmediatamente, era mi hogar. ¿Estás segura?, me preguntó Alejandro en ese momento. Es una inversión importante. Absolutamente, respondí sin dudar. Puedo permitírmelo, y quiero tener un lugar que sea completamente mío, donde cada rincón, cada detalle me refleje. Sonrió comprensivamente y no hizo más preguntas. Esa fue una de las cualidades que más apreciaba de Alejandro, su capacidad para respetar mis decisiones, incluso si parecían impulsivas. El proceso de compra tomó 1 mes y otros 2 para la reforma y el acondicionamiento. Creaba mi hogar con amor y atención al detalle, elegía muebles, textiles, lámparas, cuadros. En una de las habitaciones instalé un pequeño estudio fotográfico y en otra un despacho donde podía trabajar en traducciones. El día que todo estuvo listo, decidí organizar una pequeña fiesta, invitando a Marina con su nuevo novio, a un par de amigos de los cursos de fotografía y, por supuesto, a Alejandro. Nos habíamos citado para las 7 de la tarde y yo me estaba preparando para recibir a los invitados. Encargué comida de un buen restaurante, compré champán, decoré el salón con flores frescas. Alejandro prometió llegar un poco antes para ayudarme con los últimos preparativos, pero de repente me llamó y me dijo que se retrasaría por una reunión importante.
Intentaré liberarme lo antes posible, se disculpó. Empiecen sin mí, si es necesario. Le aseguré que todo estaba bien y seguí con los preparativos. Faltaba 1 hora para la llegada de los invitados cuando sonó el timbre. Me sorprendí, era demasiado pronto para mis amigos invitados y demasiado tarde para una entrega. Abrí la puerta y me quedé paralizada. En el umbral estaban Andrés y la señora Elena. Él llevaba un enorme ramo de rosas blancas. Ella jugaba nerviosa con la correa de su bolso. Ambos se veían diferentes. Andrés parecía haber adelgazado y se veía demacrado, y su madre, siempre impecablemente vestida y peinada, parecía menos cuidada que de costumbre. Ana, comenzó Andrés con una sonrisa insegura, ¿puedo entrar? Me aparté en silencio para dejarlos pasar al vestíbulo. Mis pensamientos se agolpaban frenéticamente. ¿Qué querían? ¿Cómo sabían mi nueva dirección? ¿Por qué aparecieron precisamente ahora? ¡Qué bonito apartamento!, dijo la señora Elena, mirando a su alrededor. Es muy elegante. Gracias, respondí seca. ¿A qué se debe la visita? Andrés se movía de un pie al otro, claramente incómodo. Yo quería hablar contigo, finalmente dijo. Perdona por todo lo que pasó. Yo también, querida, agregó inesperadamente la señora Elena. Fuimos injustos contigo. Ambos fuimos injustos. Los miré, sin creer lo que oía. ¿Qué había sucedido con estas personas? ¿Qué había hecho que la orgullosa y dominante suegra viniera a pedirme disculpas? Como si leyera mis pensamientos, Andrés me extendió el ramo y dijo: He reconsiderado muchas cosas en este tiempo, Ana. Me di cuenta de lo equivocado que estaba, de cómo dejé que mi madre influyera en nuestra relación. Yo, te extraño. La señora Elena asintió rápidamente, confirmando las palabras de su hijo. Ambos te extrañamos, querida. La casa sin ti está vacía. Y entonces lo entendí. Casi me reí por la claridad repentina de la situación. Claro, ahora todo tenía sentido. Cuando lo supieron, pregunté directamente. ¿De qué? Andrés fingió no entender. De mi herencia, del apartamento, del dinero. Se miraron rápidamente, y en esa mirada fugaz vi todo lo que necesitaba saber. Nosotros oímos algo, comenzó a decir señora Elena, con inseguridad. Pero no importa. Lo principal es que entendimos nuestros errores y... Recibí una herencia multimillonaria y mi exmarido y mi suegra vinieron con un ramo a pedirme perdón. Dije en voz alta, sintiendo como una ola de risa amarga se elevaba dentro de mí. Pero ellos se quedaron paralizados en el umbral al ver eso. En ese momento, Alejandro apareció desde lo más profundo del apartamento, había llegado antes de lo prometido y, aparentemente, entró por la puerta trasera mientras yo conversaba con los inesperados visitantes. Con un traje caro que destacaba su físico atlético, parecía una persona que sabía perfectamente su lugar en este mundo. Perdón, me atrasé un par de minutos, dijo mientras se acercaba a mí y me abrazaba por la cintura de manera relajada. La reunión terminó antes de lo que pensaba. Luego, prestó atención a los invitados y les sonrió educadamente. Hola, le tendió la mano a Andrés, quien parecía completamente desconcertado. Soy Andrés, murmuró él, estrechando su mano de mala gana, el exmarido de Ana. Ah, ya veo. Alejandro no se mostró en absoluto incómodo. Un placer conocerte. Señora Elena observaba a Alejandro con los ojos muy abiertos, mostrando incredulidad mezclada con una admiración a regañadientes. Era obvio que lo estaba evaluando al instante, desde el reloj caro en su muñeca hasta su postura confiada, la de una persona acostumbrada a tomar decisiones. Y tú, debes ser la madre de Andrés, ¿verdad? Alejandro se giró hacia ella con una sonrisa educada. Ana me ha hablado de ti. Casi podía sentir físicamente cómo los planes de mis exfamiliares se derrumbaban. Lo que fuera que quisieran obtener de esta visita, reanudar la relación,
acceder a mi dinero, simplemente satisfacer su curiosidad, todo eso ya era imposible. Nosotros no sabíamos que Ana tenía invitados, finalmente dijo señora Elena. Solo queríamos hablar de... No nos molestan, dijo Alejandro con ligereza. Justo íbamos a celebrar nuestra mudanza. ¿Quieren unirse? En su voz no había ni un atisbo de malicia o desafío, solo una verdadera cortesía. Pero precisamente eso hizo que la situación fuera aún más humillante para Andrés y su madre. No, ya nos vamos, dijo Andrés apresuradamente. Tenemos otros planes. ¡Qué lástima! Alejandro asintió con una disculpa cortés. ¿Tal vez otra vez? Observé en silencio este intercambio de cortesías, sintiendo una extraña mezcla de emociones, satisfacción por el hecho de que Andrés y su madre recibieran su lección, alivio por saber que Alejandro estaba allí y una especie de tristeza silenciosa al darme cuenta de lo mezquinos y egoístas que pueden llegar a ser algunas personas. «Nos vamos», dijo con determinación señora Elena, tomando el brazo de su hijo. «No les molestaremos más». «Los acompañaré», dije mientras me dirigía hacia la puerta. En el umbral, Andrés intentó hacer un último intento. «Ana, realmente queríamos hablar contigo. Tal vez en otra ocasión, cuando estés sola». «No habrá otra ocasión, Andrés», respondí con firmeza. «Tengo una nueva vida, y en ella no hay espacio para ti ni para tu madre». Señora Elena apretó los labios, pero no dijo nada. Al parecer, la presencia de Alejandro la estaba haciendo pensar. «Adiós», dije, abriendo la puerta. «Y no vuelvan». Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me apoyé en la pared y suspiré profundamente. Alejandro se acercó y me abrazó en silencio, sin decir una palabra, simplemente estando allí, mostrando que me apoyaba. «¿Estás bien?», finalmente preguntó él. Levanté la cabeza y me encontré con su mirada atenta. «Sí», respondí sinceramente. «Estoy más que bien». Sabes, fue liberador verlos otra vez y darme cuenta de que ya no tienen poder sobre mí, ni emocional ni de ninguna otra forma. Sonrió y me besó suavemente en la frente. «Estoy orgulloso de ti», dijo simplemente. «Eres más fuerte de lo que piensas». En ese momento sonó el timbre de la puerta. Esta vez eran los verdaderos invitados, Marina con sus amigos, que habían venido a celebrar mi mudanza. La noche fue maravillosa, con champán, risas, brindis por el nuevo hogar y la nueva vida. Les conté a mis amigos sobre la inesperada visita de mi exmarido, y todos se rieron de la ironía de la situación. «Eso es lo que el dinero hace con las personas», comentó Marina, sacudiendo la cabeza. «Tan pronto supieron de tu herencia, corrieron a pedir perdón. Pero no tuvieron suerte», añadió uno de los amigos. «Nuestra Ana ya no es esa niña ingenua que se podía engañar». Sonreí, sintiendo el calor de esas palabras de apoyo. Tenían razón, realmente había cambiado. Me había vuelto más fuerte, más segura, había aprendido a valorarme y a no dejar que otros definieran mi valor. A última hora de la noche, cuando los invitados se fueron, Alejandro y yo nos quedamos solos en mi nueva sala de estar. Él estaba sentado en el sofá y yo me acomodé junto a él, apoyando mi cabeza en su hombro. «¿En qué piensas?», preguntó con suavidad, acariciando mi cabello. «En lo extraña que es la vida», respondí pensativa. Hace un año era una mujer infeliz, insegura, atrapada en una relación tóxica, y ahora tengo todo lo que siempre soñé, mi casa, mi trabajo soñado, independencia financiera. ¿Y yo?, añadió Alejandro con una sonrisa. «¿Y tú?». Me giré hacia él. «Eres lo más valioso que tengo en mi vida». Él me miró seriamente a los ojos. «Sabes, nunca te lo dije, pero cuando nos conocimos por primera vez, me impresionó no solo tu belleza, sino también una fuerza interna que brillaba en ti, a pesar de todo lo que habías pasado». «¿Fuerza?», me sorprendí.
Pensaba que estaba completamente rota después del divorcio. No, negó con la cabeza Alejandro. Las personas rotas no empiezan de nuevo, no aprenden una nueva profesión, no construyen una nueva vida. Estabas herida, sí, pero no rota. Y esa fuerza fue lo que me atrajo de ti. Me quedé pensando en sus palabras. Tal vez tenía razón. Tal vez, en lo más profundo de mí, siempre había tenido esa fuerza. Solo que estaba enterrada bajo capas de dudas y miedos impuestos por Andrés y su madre. Gracias, dije en voz baja, por ver en mí lo que yo misma no veía. No fue difícil, sonrió él. Eres una mujer increíble, Ana, y estoy feliz de que estés en mi vida. En ese momento me di cuenta de que finalmente había encontrado lo que siempre había buscado, no solo amor o relaciones, sino una verdadera sociedad, basada en el respeto mutuo y el apoyo. Alejandro no trataba de controlarme ni de moldearme a su manera, él me aceptaba tal como era, con todas mis fortalezas y debilidades. Y gracias a esa aceptación, podía crecer y desarrollarme, convirtiéndome en la mejor versión de mí misma. Y eso era una verdadera riqueza, mucho más valiosa que todo el dinero que había heredado de Catalina. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.